Bienvenidos una vez más a mi canal, donde amamos el chisme, las novelas turcas y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Hoy, chicos, tengo un tema que simplemente me emociona. Vamos a sumergirnos en una declaración que ha hecho temblar los cimientos de los fans de las series turcas y especialmente, de los amantes de la pareja que conquistó el mundo entero, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Nuestra querida Demet, la que nos robó el corazón con su papel en Erkenci y en tantas otras series, ha soltado una bomba. Y la bomba, amigos, es que Can Yaman es su mayor regalo. Imaginen la escena, una entrevista, una pregunta directa y una respuesta que ha desatado una tormenta de emociones, especulaciones y por supuesto muchos suspiros. ¿Qué ha querido decir exactamente Demet con estas palabras? ¿A qué se refiere con mayor regalo? ¿Estamos ante una reconciliación secreta, una amistad inquebrantable o simplemente, un gesto de agradecimiento a un compañero que marcó un antes y un después en su carrera? En este vídeo vamos a analizar a fondo las declaraciones de Demet, a repasar la historia de amor y desencuentros entre ella y Can, y a especular sobre lo que realmente podría estar pasando entre estos dos íconos turcos. Vamos a desglosar cada palabra, cada gesto, cada pista que nos han dejado en el camino. Y prepárense porque este chismecito está jugoso. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo chismecito, ni una sola noticia relevante del mundo de las series turcas. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Son lo mejor de este canal. Son ustedes los que hacen que esto sea posible y los quiero un montón. Bueno, ahora sí preparémonos para sumergirnos en el apasionante mundo de Demet y Can. Arrancamos. Para entender el contexto de esta explosiva declaración, tenemos que retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkenci o Pájaro Soñador en español. Esta serie que se transmitió entre 2018 y 2019 fue un auténtico boom a nivel mundial. No exagero si digo que fue un huracán, una tormenta perfecta de romanticismo, comedia y por supuesto mucho drama. La historia de Sanem y Can, la chica soñadora y el fotógrafo aventurero, conquistó a millones de personas, incluyendo, por supuesto, a quienes ahora nos ven. Y yo, desde luego, soy una de esas. La premisa era simple pero efectiva. Sanem, una joven soñadora, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de sus padres para evitar un matrimonio concertado. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre mundial y el hijo del dueño de la agencia. A partir de ese momento, la vida de Sanem da un giro de 180 grados. Se enamora perdidamente de Can, sin saber que él es el misterioso albatros que la ha estado buscando. Y el resto, como dicen, es historia. La serie fue un éxito rotundo por muchas razones. La trama era adictiva, con giros inesperados que nos mantenían al borde del asiento semana tras semana. La fotografía era impecable, mostrando la belleza de Estambul y sus alrededores. La banda sonora era pegadiza, con canciones que nos recordaban los momentos más románticos de la serie. Y por supuesto, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, palpable, casi tangible. En la pantalla, eran pura magia. Sus miradas, sus roces, sus besos. Todo era perfecto. Parecía que estábamos viendo una historia de amor real, no una ficción. Y por supuesto, esto alimentó la esperanza de muchos fans, que soñaban con que esa conexión fuera real también fuera de las cámaras. La interpretación de Demet Özdemir como Sanem Aydin fue magistral. Con su carisma, su alegría, su inocencia y su fuerza, Demet logró que nos enamoráramos de Sanem al instante. Su sonrisa era contagiosa, y su capacidad para expresar emociones increíble. Era imposible no empatizar con ella, con sus sueños, sus miedos y sus anhelos. Y Can Yaman como Can Divit nos conquistó con su atractivo, su misterio, su sensibilidad y su carisma. Su físico escultural, su mirada profunda y su voz grave nos hicieron suspirar en cada escena. Su interpretación del fotógrafo aventurero con sus conflictos internos y su lucha por encontrar la felicidad, fue impecable. Durante el rodaje los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can eran constantes. Los medios de comunicación, las redes sociales y por supuesto, los fans, estaban obsesionados con ellos. Las fotos, los vídeos, los comentarios de los compañeros de trabajo.
Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Se les veía muy juntos fuera del set, compartiendo momentos de complicidad, sonrisas y miradas cómplices. Y aunque ellos nunca confirmaron abiertamente una relación, tampoco la negaron rotundamente. En sus entrevistas solían esquivar las preguntas sobre su vida personal, dejando entrever que preferían mantener su relación en privado. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y la curiosidad de los fans. Recuerdo una anécdota que se hizo muy popular en su momento. Durante una entrevista, le preguntaron a Can Yaman qué era lo que más le gustaba de Demet. Su respuesta fue, su forma de ser. Es una persona muy auténtica con un gran corazón y un sentido del humor increíble, y, obviamente, todos nos volvimos locos. Parecía que había una conexión genuina entre ellos. Sin embargo, al terminar la serie, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de desacuerdos profesionales, de agendas incompatibles. Y poco a poco, la esperanza de los fans se fue desvaneciendo. Algunas fuentes cercanas a la producción afirmaban que la presión mediática y las exigencias del trabajo habían afectado la relación entre Demet y Can. Otros incluso especulaban sobre la intervención de terceros. Lo cierto es que tras el final de Erkentzikos, la pareja se distanció y dejó de ser vista junta. Después de Erkentzikos, ambos actores tomaron caminos separados. Demet continuó cosechando éxitos en otras series como Doğduğun Kaderindir, donde tú naciste es tu destino, y Sadakatsiz Infiel, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. En Doğduğun Kaderindir, Demet demostró su versatilidad interpretando a Zeynep, una joven adoptada que busca sus raíces y su lugar en el mundo. La serie fue un éxito de crítica y público y demostró la capacidad de Demet para asumir roles más complejos y dramáticos. En Sadakatsiz, Demet interpretó a Asia, una mujer que descubre la infidelidad de su marido. La serie fue un éxito rotundo y Demet fue elogiada por su actuación, mostrando una faceta más madura y madurada. Can, por su parte, se enfocó en proyectos internacionales, participando en series italianas como Viola come il mare, Violeta como el mar, y El Turco, consolidando su imagen como un galán a nivel global. Viola come il mare fue un éxito en Italia y demostró el atractivo internacional de Can. En la serie interpretó a Francesco De Mir, un inspector de policía que se enamora de Viola, una periodista con sinestesia. La serie fue renovada para una segunda temporada, lo que demuestra el éxito de Can en el mercado internacional. A pesar de sus caminos separados, los fans nunca olvidaron la magia de Sanem y Can. Y cada vez que se mencionaba sus nombres juntos, la expectación se disparaba. Los fans crearon cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y edits de los dos actores. Cada vez que Demet o Can publicaban algo en Instagram, los comentarios de los fans se llenaban de emojis de corazones y de peticiones de reencuentros. Y ahora, llegamos al quid de la cuestión, la reciente declaración de Demet Özdemir. En una entrevista, la actriz fue preguntada sobre cuál ha sido el mayor regalo que le ha dado la vida. Y para sorpresa de muchos, respondió sin dudarlo, Can Yaman. ¡Guau! Impactante. ¿Verdad? Necesito un vaso de agua. Estoy en shock. ¿Qué significa exactamente esto? ¿A qué se refiere Demet con mayor regalo? Podemos interpretar esta declaración de varias maneras. La primera, y quizás la más romántica, es que Demet se refiere a Can como el regalo más importante de su vida personal. Podría ser que a pesar de los rumores de ruptura y distanciamiento, aún exista un cariño especial, un sentimiento profundo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Quizás, después de todo, si hubo una relación, y ese amor, esa conexión, sigue siendo un recuerdo valioso y significativo para Demet. Tal vez, después de todo, lo que vivieron fue algo real y a pesar de los problemas, aún sienten un cariño profundo el uno por el otro. Esta interpretación nos hace soñar, nos devuelve la esperanza de que el amor verdadero existe y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Imaginen la escena. Una reconciliación secreta, una cena romántica, un beso bajo la lluvia. Me muero. La segunda interpretación, más realista y profesional, es que Demet se refiere a Can como el mayor regalo que le ha dado su carrera. Erkentzikos fue un trampolín para ambos actores. La serie les abrió las puertas a la fama, al éxito y a nuevas oportunidades.
En este sentido, la declaración de Demet podría ser un agradecimiento sincero a Khan, a su talento, a su trabajo en equipo, y a la contribución que hizo a su éxito profesional. Reconoce que sin él, la serie no hubiera sido lo mismo y que juntos lograron algo extraordinario. Esta interpretación es más plausible, ya que es común que los actores expresen gratitud hacia sus compañeros de trabajo que han sido importantes en sus carreras. Demet con esta declaración estaría reconociendo el papel fundamental de Khan en su trayectoria y en la popularidad de la serie. La tercera posibilidad es que Demet esté utilizando una estrategia de marketing. Sabemos que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias para generar interés y atención mediática. Quizás la declaración de Demet sea una forma de mantener el interés en su persona y en su carrera, aprovechando la nostalgia y el cariño que el público siente por la pareja Sanem y Khan. Podría ser una forma de recordarles a los fans el éxito de Erkenci y de generar expectativas sobre sus futuros proyectos. Esto no necesariamente implica una relación romántica entre ellos, sino una forma de mantener su nombre en boca de todos y de seguir siendo relevantes en el mundo del entretenimiento. Independientemente de la interpretación que le demos, lo cierto es que la declaración de Demet ha generado un gran revuelo. Los fans han reaccionado con entusiasmo, especulando sobre el futuro de la pareja y deseando, en secreto, que haya una segunda oportunidad para ellos. Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, analizando cada palabra y cada gesto de Demet. Y las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de teorías y de deseos. Los hashtags #Demetican y #Sanemican han inundado Twitter e Instagram, con miles de publicaciones de fans que expresan sus sentimientos y sus teorías. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la relación actual entre Demet y Khan? En los últimos años, ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No han habido fotos juntos ni declaraciones públicas que confirmen o desmientan una posible reconciliación. Sin embargo, sí han compartido algunas pistas sutiles que nos dan a entender que, al menos, mantienen una relación cordial. En algunas entrevistas, Demet ha hablado sobre la importancia de la amistad y del respeto mutuo. Ha mencionado a Khan con cariño y ha reconocido el impacto que tuvo en su vida profesional. Por su parte, Khan también ha mostrado un respeto y una admiración hacia Demet, aunque siempre ha mantenido una postura discreta en cuanto a su relación. En una entrevista reciente, Khan afirmó que Demet es una gran actriz y que siempre la recordará con cariño. Estas declaraciones, aunque cautelosas, sugieren que existe un vínculo positivo entre ellos. Es posible que, a pesar de las circunstancias, Demet y Khan hayan logrado mantener una amistad sólida y duradera. Es posible que simplemente se respeten y se valoren mutuamente independientemente de lo que haya pasado en el pasado. Y es posible que en el futuro nos sorprendan con alguna noticia, con algún reencuentro, que haga soñar de nuevo a sus fans. La madurez y el paso del tiempo suelen traer consigo el entendimiento y la capacidad de perdonar, por lo que no sería extraño que Demet y Khan hayan logrado construir una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman ha sido un bombazo que nos ha recordado la magia de Erkenci y la conexión especial que existió entre Sanem y Khan. Nos ha hecho reflexionar sobre el amor, la amistad, el éxito profesional y el impacto que tienen las personas en nuestras vidas. Nos ha dado la oportunidad de soñar y de recordar los momentos mágicos que nos regaló esta serie. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasará en el futuro? ¿Seguirán siendo solo amigos? ¿O habrá una segunda oportunidad para esta pareja que conquistó el mundo? ¿Veremos a Sanem y Khan reunidos en la vida real? O tal vez en una nueva serie. Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros desde aquí estaremos atentos a cada pista, a cada gesto, a cada declaración. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de sus entrevistas y de cualquier novedad que pueda surgir. Porque, seamos sinceros, a todos nos encanta un buen chismecito. Y para finalizar este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas de mis propias teorías y especulaciones. Primero, creo que es muy probable que Demet y Khan mantengan una amistad. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa y especial. Pasar tanto tiempo juntos trabajando en un proyecto que fue tan exitoso, crea un vínculo que es difícil de romper. Y aunque hayan tenido sus diferencias, el cariño y el respeto mutuo probablemente persistan. Segundo, no descarto la posibilidad de que haya algo más entre ellos. La chispa que existía entre Sanem y Khan era innegable, y es posible que esa chispa aún exista, aunque sea en menor medida.
El tiempo y la madurez pueden cambiar las cosas, y tal vez hayan aprendido a valorar lo que tenían y a superar sus diferencias. Tercero, creo que la declaración de Demet es, en parte, una estrategia de marketing. Es inteligente por su parte aprovechar el cariño que el público siente por ellos y por Verkencicus. Esto les permite mantenerse relevantes y generar interés en sus proyectos futuros. Finalmente, me encantaría que volvieran a trabajar juntos. Sería un sueño hecho realidad verlos de nuevo en la pantalla, ya sea en una nueva serie o en una película. Creo que su química es única y que podrían volver a conquistar al mundo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante declaración de Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su interpretación de estas palabras? ¿Apoyan un reencuentro? ¿Quieren que trabajen juntos de nuevo? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y no olviden ser respetuosos porque aquí en mi canal amamos la buena onda. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de este chisme. Compartan la alegría. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola novedad del mundo de las series turcas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es parte de la vida, pero la amistad es lo más importante. Hasta luego, bellezas.